venían varios flashes cuando ya entraba por la vereda porque acá ensayábamos, ¿te acordás, Marian? Hace unos 15 años puede ser, más o menos. Fue acá atrás de esta cortina fue el primer lugar donde guardé mi primer batería. Así que me vinieron varios, ensayábamos de madrugada, algo medio loco, ¿no? A las 10 de la noche nos juntábamos a ensayar en esta iglesia, así que veníamos y no había nadie, pero entrábamos y bueno, hacíamos acá el concierto y bueno, me vienen esos recuerdos. Cuando vienen recuerdos uno se pone viejo, ¿no? ¿O no? Uno pone grande, bueno, estaré grande, no me avergüenzo, pero bueno, y ahora compartir la palabra un domingo más donde predicamos. A veces nos hacemos este planteo, ¿viste? ¿Qué hacemos? ¿Predicamos o hacemos una apelación al final? O a veces vemos creyentes de siempre, pero también el mensaje del Evangelio nos reanima escucharlo de nuevo para también ver algunas estrategias para predicarle a aquel que nunca se le predicó y nunca está de más refrescarlo. En Caguazú se ha propuesto hace ya un tiempo atrás de que todos los domingos se predica, y vengo con ese chip, ¿viste? Vamos a predicar de nuevo el Evangelio del Señor, y uno no se confía de que a veces hay tantas personas en la iglesia desde hace muchos años, y ustedes saben que por nacer en la iglesia uno no es cristiano, ¿eh? No es cristiano, o sea, hay que tomar una decisión de fe para eso. Entonces, creo que estamos viviendo también, ¿no? A nivel general, no hablo de esta iglesia, obviamente, sino a nivel general, de muchos apartados o muchos que todavía no conocieron a Dios, pero se congregan, aprendieron el oficio, digamos. Yo tengo a mi nene de 3 años, que hoy no lo pudimos traer porque están ahí con varias cosas. Pero él ya sabe orar, por ejemplo. Ya aprendió a orar y vos lo escuchás orar y decís, tremendo, ¿no? Eso se aprende a cantar canciones cristianas, se puede hasta incluso aprender ministerios en la iglesia. Pero no por eso nos podemos confiar de que ya está todo bien, o sea, de que ya conocieron y tuvieron ese encuentro personal con Jesús y entendieron la magnitud de la obra de la cruz y por lo tanto ahora son salvos y ya está, no nos confiamos. Me propongo algo cada domingo que me toca hablar y de predicar el Evangelio. Y es dudar de todos, no se ofendan conmigo, ¿ok? ¿No se ofenden? Yo sé que somos todos cristianos, al menos quizás la mayoría, alguno que otro no, pero hoy me propongo dudar de todos. Y si te digo hasta de mí mismo, ¿qué me dices? ¿No? Pero me propongo dudar de todos en el mejor de los sentidos para que eso también nos focaliza para volver a predicar el Evangelio y también que nos desafía como iglesia a seguir predicando. Hay una primer placa ahí para pasar, que vamos a ver el título, ahí está, la incomodidad de una buena noticia. ¿Qué pensás de esto? Cosas que te incomodan. ¿Qué cambios te propusieron que te fastidian y te molestan? ¿Sos una persona que te molesta? ¿Sos un chico que te molestan algunas cosas? ¿Sos una chica que te molestan algunas cosas? ¿Qué cosas te molestan? ¿No? La incomodidad de una buena noticia. Te vas de vacaciones y decís, está buenísimo, es una muy buena noticia irse de vacaciones, pero incomodan algunas cosas, ¿no? Preparar el bolso, ahí, tengo que ver el pasaje del micro, el auto está en condiciones, ¿no? El pasaporte, lo que sea, ¿no? Todo te lleva a un proceso. En mi caso me molestaba mucho y también molesta la frase saquen una hoja. Te voy a evaluar, Hernán, vení para acá, te vamos a poner una calificación. Me molesta. ¿Te molesta a vos esas cosas? Me molesta ver gente dormida cuando hablo. Ahí está, todos despiertos, ¿viste? Los bostezos avisan y es hora de terminar a veces, ¿no? Me molesta que me cambien las cosas de lugar, por ejemplo. ¿Te molesta? Sí, ahí está, amén, amén, amén. Todos amén decimos, porque de repente aparece el celular en la heladera y el salero en la mesita de luz y decís, ¿qué pasó? ¿No? Y sobre todo cuando hay chicos en casa. Nos molesta que nos muevan las cosas del lugar, aquellos que somos muy esquemáticos, molestan esas cosas. Así que bueno, ¿qué te molesta a vos? ¿Qué es lo que te causa algún fastidio? Hay una buena noticia, el Evangelio es una buena noticia, pero sin duda es incómodo, es molesto. Hay una sociedad que hoy dice que hay muchas cosas que son violentas y de repente me invitaron a la iglesia, pero el que habla dijo que si me voy de acá y no creo me voy al infierno. Qué violento que es el orador, qué violenta que es la iglesia que predica un mensaje de salvación o de condenación para el que no cree. Por eso dice la Biblia, ¿no? Agárratela con Dios en definitiva. Es confrontativo, es incómodo. El proceso de Jesús cuando vino a la tierra fue incómodo. No, pero yo pensé que Jesús vino a traer solamente paz y a quedar bien con todos. No,
Ese no es el Jesús de los evangelios. Un Jesús que vino a incomodar, que vino a proponer ideas molestas a un sistema político, religioso, cultural, histórico, religioso de la época. Así que vino a incomodar. Así que lo podemos ver, esas molestias en la vida cotidiana, pero también obviamente en la vida de Jesús. Y a veces las personas que proponen algo distinto, un cambio, molesta, son irritantes, fastidiosas. Imagínate un compañero de trabajo o un jefe que te diga, bueno, ahora vos todos estos años hiciste las cosas así, ahora las vas a hacer de esta otra forma. Molesta, ¿no? Que te cambien los planes, que te cambien las cosas del lugar, que te digan, no, vos hiciste esto toda la vida, ahora vamos a ir por esto. Oh, me molesta, ¿no? Vos te vestías así, no, ahora te propongo que te vistas así. Oh, no, molesta, es incómodo. Así que pensemos en estas cosas. Las personas que proponen e impulsan un cambio nunca son bien vistas, nunca son bien recibidas, porque eso me saca de una zona de confort, de seguridad. Toda la vida hice lo mismo. ¿Quién sos para venir a decirme ahora que tengo que hacer esto nuevo? Por eso empezar una carrera a veces es incómodo, es molesto. Emprender es incómodo. Empezar un ministerio nuevo es incómodo. Aprender a tocar un instrumento también. O sea, es un proceso que me irrita, me fastidia, ¿no? Vos sabés que justamente los psicólogos estudiaron este proceso ante algo nuevo y dijeron que salir de una zona de confort trae muchas inseguridades. El cerebro, en segundo lugar, tiene un mecanismo de defensa que se llama rechazo. No acepto lo nuevo. El Evangelio fue así un día para nosotros. Psicológicamente y también por medio de nuestra fe, hay un rechazo inicial a eso que me están proponiendo. Pero en tercer lugar dicen que después cuando lo aceptás y te acomodaste a eso nuevo, no podés vivir sin ello. No podés vivir sin el Evangelio de Jesús. Y así nos pasó a nosotros. Algún día alguien nos predicó y seguramente en nuestra infancia, adolescencia y juventud hay un rechazo inicial porque es algo nuevo. No naciste con eso, es algo nuevo. Sos creación de Dios, pero no sos hijo hasta el momento en que crees. Así que yo quiero mostrarte algunos cambios. Hay una primera imagen, por ejemplo, para que vos lo veas. Es un colectivo del año 1928, viejísimo, allá por la zona. Se aproxima al primer colectivo. ¿Cuántos toman colectivo acá? Poco, ¿no? Pero todos alguna vez tomamos un colectivo. Este es el primer colectivo en la zona de Floresta, valía 10 centavos una monedita, el chofer te daba el boleto ahí, nada que ver a los tiempos de ahora. Incómodo, molestó, ¿sabes por qué? Porque la gente de la sociedad decía, viajar todos en un mismo lugar, no, nos van a robar. Todos juntos en un medio de transporte así, me molesta. Idea inicial, molesto, incómodo. Y después de eso, ¿qué pasó? La sociedad, el pueblo lo aprobó y dijo, dale, vamos a darle para adelante. Y ahí nació la primera línea de colectivo y después obviamente hoy todo el mundo puede tomar este transporte público y fue aceptado socialmente, ¿no? Así que, por ejemplo, otra imagen te voy a mostrar ahora, ahí está, el uso del cajero automático. ¿Quién no conoce estos equipos, no? Inicialmente dijeron las personas, dijeron, un cajero automático, ¿qué es esto? Hay una ventana al borde de la vereda, no, sí, tenés que sacar la plata por ahí ahora. Pero si yo siempre la saqué por ventanilla dentro de la caja de los bancos, ahora vos me estás proponiendo que saque plata, la que tenga para sacar 24/7, solamente me separa una ventana de la vereda y es más, hay gente atrás mío esperando ahí y mirando hasta incluso lo que puedo sacar. Sí, inicialmente fue rechazado el cajero automático y hoy en día tenemos cajeros automáticos en distintas partes de la sociedad, de Lanús, del globo, con disponibilidad 24/7 para que vos saques el billete que vos quieras y te lo puedas guardar en el bolsillo e irte a tu casa y hacer las compras. Inicialmente dijeron no, posteriormente fue aprobado el uso del cajero automático. Otra imagen ahí tenemos, por ejemplo, los bancos atornillados al piso. Esto era, obviamente, hace algunos años atrás. No sé si alguno de los que está acá participó y estuvo en las aulas con los bancos atornillados al piso, el profe que habla ahí, todos mirando al profesor, hasta que un día alguien dijo allá por el siglo XIX, más empezando también al siglo XX, dijo, che, no nos gusta esto, nos incomoda. Desatornillen todos los bancos, vamos a hacer que los chicos puedan hacer grupos, sillas movibles, mesas movibles, ¿viste?
Esto hizo crecer la currícula, la didáctica se evidenció de que ahora los alumnos podían integrarse mejor, aprender mejor, pero alguien dijo inicialmente, rompamos con este esquema, vamos por lo nuevo. Fue rechazado inicialmente y después, obviamente, fue aprobado esto de los bancos movibles. Y hoy las aulas, creo que la gran mayoría ya, ¿no? Aunque hace falta a veces algunos atornillarlos de los chicos y chicas ahí, pero hoy tenemos sillas y bancos movibles y es aceptado y evidenciado de que fue para mejor. Bien, una imagen más ahí. Este es el señor Ladislao Biró, húngaro, nacionalizado en Argentina. Vos sabés que Biró, junto con un amigo que se llamaba Meyer, crearon la Virome, ¿no? Allá, por eso ahí se festeja el día, al 10 de junio del año 1943, ahí se patentó el Día del Inventor, en uno de sus tantos inventos que hizo. Pero este hombre, leía un poco la historia y decía, él rechazaba, se plantó, digamos, ante el uso de la pluma. La pluma era algo que todo el mundo usaba, y él dijo, no, después vinieron las plumas recargables, ¿viste? Dijo, estos manchan los guardapolvos, las manos, vamos a crear algo que sea un poco más cómodo y práctico para la sociedad, la Virome. Cuando muchos vieron la Virome, dijeron, yo voy a usar la pluma toda la vida. ¿Y hoy qué pasó? ¿Hay alguno que usa pluma? Perfecto, no pasa nada. Y ahí empezamos a usar la Virome. ¿Quién no tiene una Virome en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero? Hoy una Virome para todos, y fue aceptado socialmente, y hoy obviamente usamos la Virome. Así cuántas cosas, ¿no? Por ejemplo, los pagos electrónicos, abrís la app ahí, Mercado Pago, lo que sea, y podés pagar en cualquier momento, ya no hay tanta necesidad de ir a un pago fácil, a un rapipago, ¿no? Todas esas cuestiones. Así que la sociedad avanza, se transforma, propone cambios, a veces son aceptados, a veces no, generalmente en primer lugar molestan y son incómodas en un principio, lo nuevo siempre es incómodo, insoportable, fastidioso. Y vos sabés que cuando llegó Jesús a esta tierra pasó lo mismo. Cuando llegó Jesús a esta tierra vino a cambiarlo todo, trajo muchísimas incomodidades. Por ejemplo, a nivel social, ¿no? Quebrando estructuras sociales, tocando a un leproso, hablando con una mujer cuando no se podía hablar con mujeres, juntándose con publicanos y pecadores. ¿Qué está haciendo? A nivel social quebró una estructura que por años tradicionalmente era correcta y aceptada, y ahora de repente dice ser el Mesías. Y socialmente lo está revolucionando todo, ¿no? Ahora Jesús se planta delante de los religiosos y les dice, ahora la salvación no es más por reglas externas, ni tradiciones, ni costumbres, sino que estará basada en el Hijo de Dios, en la fe, en la gracia, en el poder de Dios, en el arrepentimiento de tus pecados. No más de ritualismos vacíos y reglas externas. Ahora Él se propone como el pan de vida, esta lección que empezó a intensificar después del milagro, ¿te acordás? Después de los 5.000, y después en Marcos 6, y después en Marcos 14, por ejemplo, el Señor haciendo lo mismo en la cena del Señor, tomando el pan, partiéndolo, bendiciéndolo y diciendo, esto es mi cuerpo. Ese alimento físico ahora estaba ya evidenciado que era el alimento espiritual para el universo entero y para las generaciones posteriores. Vino no solamente a nivel social, vino a incomodar y a proponer un cambio distinto. A nivel político, por ejemplo, mi reino no es de este mundo, lo dijo Jesús, ¿no? Él entró a Jerusalén, por ejemplo, en un burro, cuando quizás esperaban que entre en un caballo de guerra, él entrando en un burro, en su humildad, concebido de una Virgen María, y él viene justamente a marcar un cambio distinto en la política. Él cuestionaba el modelo de poder de Roma, y para ellos que alguien diga era el rey era sinónimo de rebeldía. Por lo tanto, Jesús para todo el sistema político era rebelde. Y él estaba obedeciendo y haciendo las cosas que tenía que hacer porque era el Hijo de Dios. Su muerte revertía la lógica del poder. Los últimos serán los primeros y los pobres son los bienaventurados.
tremendo. Mirá, no sé vos, pero yo me hubiese fastidiado muchísimo, con Jesús, si fuésemos contemporáneos. Porque, o sea, pará, ¿viste cómo hablamos entre nosotros? Pero ¿quién se cree que es? Decimos nosotros. ¿Pero qué es lo que está diciendo si toda la vida, ¿no? O sea, este es Jesús, alguien que viene a incomodar. Hay que predicar el Evangelio como es una buena noticia, pero mirá, te va a incomodar, te viene a dar vuelta la vida. El corazón, Él quiere romper ese corazón de piedra, no viene a quedar bien con vos. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Ese es el Evangelio de Jesús. ¿Y querés que hablemos del nivel económico? Por ejemplo, ahora la economía será la economía del compartir, dijo Jesús. Por eso la iglesia primitiva en Hechos dice que vendían todo lo que tenían y se lo daban a los pobres y compartían y seguían en la comunión unos con otros. Pero en esta economía Jesús sabía bien que había personas que estaban atesorando sus dineros, sus tesoros, sus riquezas. Y Jesús dijo, vendan todo lo que tienen, se lo dan a los pobres. Ahora la economía, en este nuevo comienzo que yo propongo, dice Jesús, será la economía del compartir. No se puede servir a Dios y a las riquezas, dice Él. Por eso lo vemos ahí entrando con un azote de cuerdas en un templo, explicando que ahí lo profano no se puede mezclar con lo santo. Esta es la economía de Jesús. No es un mercado, lo sagrado no se puede volver profano. Y su nueva propuesta era ejercer una economía distinta, que influyó obviamente en la comunidad primitiva. Vendían todo lo que tenían, compartían, seguían en la comunión. ¿Cómo sos vos? ¿Cómo soy yo? No, pará que estoy ahorrando porque quiero cambiar el auto, y está perfecto. Pero ¿compartís de lo mucho o de lo poco que te da el Señor? ¿Cómo crece una iglesia si no comparte lo que tiene, no? Esta es la economía de Jesús, que la verdad que no son populares los mensajes que hablan de la economía de Jesús. No son bien aceptados ni bien vistos. Pero Jesús vino a proponer una economía distinta. A nivel cultural, en este primer siglo en que Él se hizo carne como Hijo de Dios, donde se hipervaloraba la honra, el apellido y el estatus social, a nivel cultural, ahora Jesús nace en una familia pobre, sin nada, en un pesebre con olor feo. Ahí es donde nace el Hijo de Dios. Y le dio valor a la humildad, a la fe y a la compasión de las personas. Este Jesús lo revolucionó todo. Me encanta la vida de Jesús, leerla y mirarla desde esta óptica de incomodidad inicial. Es una buena noticia, pero incomoda inicialmente. A nivel religioso, por ejemplo, ¿no? Hablamos del social, político, económico, cultural. Se metió en un ámbito complicadísimo, la religión, ¿no? Ahí estaba Jesús desafiando siempre a la élite religiosa, fariseos, esenios, saduceos, celotes, que eran un poquito más peligrosos ahí con algunas armas en mano todo el tiempo. Ahí estaba Jesús desafiándolos, porque habían hecho de la ley un instrumento de control de las personas y de exclusión de las personas. Y Jesús vino a introducir una espiritualidad del corazón y ya no más de ritualismos vacíos. Mostró que la salvación ahora no es por méritos, sino que es por la gracia de Dios. Y confrontaba constantemente la hipocresía religiosa. La confrontaba, la cuestionaba. Y Jesús mismo los acusó, les dijo, ustedes están buscando éxito, prestigio, más que santidad y servicio. Y así, mirá, las cosas no funcionan en esto. El Evangelio no tiene nada que ver con esto. Así que incomodó. Colocó al individuo en relación directa con Dios, sin necesidad ahora de mediaciones humanas. ¿Es Dios? Soy yo, dice Jesús, como intermediario y nadie más. ¿Vos lo creés o lo rechazás? ¿Te incomoda o siempre te cayó bien todo esto? Porque si siempre esto me cayó bien, no sé si me está proponiendo un cambio verdadero. No, capaz no lo entendí del todo. ¿Qué tiene que ver Jesús en mi vida, en mi familia, en mi profesión, en mi entorno, en mi día a día, en mi iglesia?
porque Jesús lo viene a dar vuelta a todo, revolucionó toda una sociedad. Así que la pregunta que me hacía es, ¿vino solo a revolucionar con sus ideas y a proponer solo un sistema distinto? ¿Vino solamente a eso Jesús? ¿Vino solamente a proponer una idea distinta nada más? Sin duda no. Jesús vino a proponer una idea distinta y llamativa. Jesús no vino solamente a eso, sino que vino justamente a decir que Él era la vida. Vino a confrontar con el orgullo humano. Él vino a decir, yo soy el dueño de la verdad. Y eso también me molesta. A los orgullosos como a mí, que alguien me diga que soy el dueño de la verdad, me molesta. Porque confronta con el orgullo humano. Te pone de cara a que vos y yo tenemos que reconocer que no nos alcanza, que no puedo llegar a la relación con Dios porque hay algo que me lo impide, es el pecado, que me lastima, con el que nací, con el que ejerzo todos los días. Es el pecado que me condena y me separa. Y hasta que yo no reconozca que solo no puedo, que solo y que sola no puedas, el Señor no puede entrar y cambiarte la vida. No puede cambiarte el destino, no puede limpiarte de los pecados porque vos todavía no reconociste quién era Él. Así que la principal incomodidad para el mundo entero, el nombre de Jesús, está en esto, en que Él se presentó como la verdad absoluta y no hay otra. Él es la verdad absoluta, el camino, la verdad y la vida. Y Él les venía diciendo a todos los discípulos y a todas las personas que los escuchaban, yo voy a morir en la cruz. Más incómodo todavía. ¿Cómo que va a morir en la cruz? Ellos no podían entender, el judío no podía entender cómo si Él dice ser el Hijo de Dios, cómo puede ser que Él muera en una cruz. Por eso 1 Corintios dice que era locura para el judío. Aquellos que leían la Torá de principio a fin, esto era inconcebible. Jesús no puede morir en una cruz. Incomprensible. Así que leamos un texto ahora de la Biblia. Abrite ahí en 1 Corintios, que vos ya seguramente la estudiaste, esta carta hermosa que Pablo escribe después de 55 años después de la muerte de Jesús, ahí en Éfeso. Abrite 1 Corintios, porque este texto es central para que vos lo uses siempre, si podés, para predicar el Evangelio. Es Pablo quien escribe a Éfeso, a una iglesia muy marcada por la idolatría, el comercio, la prostitución, la filosofía griega. Es acá Pablo donde deja plasmado algunas cuestiones teológicas y prácticas espectaculares, ¿no? A una iglesia que se le presentan problemas como divisiones internas. Algunos decían, yo soy de Pablo, es como que yo diga, yo soy de Mariano, yo soy de Edson, yo soy... Esos eran los problemas de, yo soy de este ministerio, ¿viste? No, porque yo soy de... No. A esta iglesia Pablo les escribe, no solamente había divisiones internas, había orgullo intelectual. Querían alimentar su fe cristiana, pero a la vez quedar bien con la filosofía griega. No se podía. Había prácticas inmorales, heredadas de la cultura de Corinto. Había también confusión doctrinal sobre la resurrección, los dones espirituales y la cena del Señor. Así que se estaban divididos y ahí empezó a hojear los primeros versículos del capítulo 1, que vos más o menos recordás. Pablo les dice, por ejemplo, en el versículo 10, ahora van a hablar el mismo idioma, por favor, hablen el mismo idioma. Sepan que la identidad de la iglesia está en Cristo y no en líderes humanos. Dios va a seguir sosteniéndolos siempre por su gracia. Y luego, progresivamente, llega al versículo que te quiero leer, que es el 18. Tremendo versículo, el 18. Porque es acá donde Pablo abre un nuevo camino, un nuevo desarrollo temático y contrasta la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios revelada en la cruz. Tremendo. Fíjate lo que dice el 18. Seguro lo tenés subrayado y si no, te invito a que lo subrayes, lo marques, porque dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
La muerte en la cruz estaba asociada justamente, como te dije recién, con la idea de que todo es vergonzoso y deshonroso. Esto es una locura, no puede estar ocurriendo. Pero nosotros, dice, que somos salvos, el Evangelio es poder de Dios. Y fíjate lo que dice el 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, otra vez. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que los judíos no lo podían entender. Por eso el texto ahí de Deuteronomio 21-23, maldito que es todo aquel colgado en un madero. Por eso para ellos era inconcebible que el Mesías muera colgado de una madera, de la madera de la cruz. Era inconcebible. Para los griegos era una locura. Un Dios crucificado era algo ridículo. No puede ser. La lógica griega buscaba grandeza, no debilidad. Y la cruz para ellos era debilidad. Así que esto era para los judíos y para los griegos de la época. Pero ¿qué es Jesús para nosotros? ¿Qué es el Evangelio para vos y para mí? ¿Sigue siendo una locura? Porque dice que la mirada humana lo va a decir. Y ellos se pierden. Ellos seguirán diciendo, por más que uno le predique, esto es una locura. Bueno, se pierden. Pero la mirada de fe dice, esto es poder de Dios. Y ellos serán los que se salvan. Los que un día dijimos, esto es poder de Dios, Romanos 8. Los que un día dijimos, ahí cuando teníamos en la adolescencia o juventud, alguien nos llevó a la escuela bíblica, nos abrió el texto, nos contó una historia, nos predicó el Evangelio y los que un día le dijimos de corazón, Señor, me arrepiento de mis pecados y creo lo que hiciste en la cruz por mí, esto es tu poder y lo empiezo a disfrutar a partir de hoy. Vos viniste a cambiar mi historia. Un antes y un después de Cristo llegó a mi vida. Señor, mi vida no tenía sentido. Ahora te conozco. Viniste a dar vuelta a todo, a incomodarme, a desafiarme, a que toda mi vida ahora esté condicionada por tu santo evangelio. No lo puedo creer. Y después me pongo a estudiar las doctrinas de la gracia porque empiezo a crecer y quiero saber por qué soy salvo de verdad, con todo lo que eso implica. Y no puedo entender cómo la justicia de Dios es distinta a la justicia humana. No entiendo el concepto de gracia, lo empiezo a indagar y digo, no hice nada, lo hizo todo Él. Aplico la fe, que en realidad Él me está poniendo la fe para que crea. Somos llamados por Él para creer en el Evangelio de Jesús. Aplico esa fe que Él me dio y la pongo en marcha. Y de repente leo la palabra redención. ¿Qué tiene que ver esto? Es verdad, yo era esclavo del pecado, Él me redimió. Propiciación encontré. ¿Qué significa esto? Y me lleva al Antiguo Testamento y empiezo a indagar el propiciatorio. Y Él cubre y veo, Señor, cubriste mis pecados. Esto es algo grandioso, no lo puedo creer. Me incomodaste inicialmente, pero después, como dicen los psicólogos, no podés vivir sin ello. Me incomodaste a tal punto que me tuve que dar cuenta que tenía que reconocer, porque si no reconocía mis pecados no podía ser salvo. No podemos ser salvos, no podemos ser cristianos si no reconocemos que estamos en falta delante de Dios y que Satanás se empecina en que las personas no crean ni reconozcan. Crece el orgullo, crece la soberbia, crecen los divorcios, crecen las peleas, crecen las divisiones, crecerá todo. Mirá, pero la gracia de Dios es más grande que todo eso. Y el poder de Dios estoy seguro que es más grande que todas esas limitaciones humanas y lo puede romper hoy. ¿Y sabes qué? Si ya lo hiciste, te desafío a que este mismo evangelio se lo prediques a aquellos que hoy no tienen a Cristo. Que te animes a decirlo como es. Mirá, Jesús es una buena noticia, está claro. Es una buena noticia, pero tenés que entender todo esto que es malo primero para aceptarlo. No podés hacer el tratamiento, no podemos dar como iglesia un tratamiento sin no decir primero el diagnóstico. El diagnóstico nadie lo quiere escuchar. No quiero ir al médico, prefiero tomarme esta pastilla, ¿viste? Para zafar unas semanas más y después voy al médico, Ya sé lo que tengo. No. Tenés que saber el diagnóstico. Romanos 3, el diagnóstico es pecado, muerte, me lleva a la muerte. Pero la solución, el remedio es Cristo, es la gracia. Así que necesitamos saber el diagnóstico para reconocer y aplicar el tratamiento. El tema es que muchas veces damos el tratamiento y no decimos el diagnóstico. Dios dice, así no funciona. No puedo predicar el evangelio si no digo el diagnóstico correcto. Pecado,
muerte. Pero si pongo mi fe en Jesús, hay salvación. El poder de Dios puede entrar de la única forma que puede entrar en la vida de los seres humanos, cuando reconocen quiénes son delante de Dios. Así que te pregunto, ¿qué significa la cruz para vos? ¿Te incomoda Jesús? Mirá, leer la Biblia incomoda, porque es como un espejo que me está poniendo cosas que me quedan muy grandes. La talla no me da para esto. Incomoda, sigue incomodándonos. Porque es algo tan grande, es tan maravilloso, es algo que quiere el bien del ser humano. Y nuestra tendencia carnal, siempre digo, el pecado es como mi segundo Hernán que tengo que ir haciéndole tacles, ¿no? Porque se va en busca de la carne y el espíritu me quiere llevar para otro lado, pero la carne me quiere llevar para otro lado. Y como cristiano ahora tengo que leer y tengo que nutrirme y tengo que llenarme, y tengo que estar en comunión con Dios, porque si no, el diablo va a seguir ganando terreno. Y ahí está la lucha de todos los días. Así que vos sabés que de Jesús dijeron, esta idea no va a triunfar. Esto que Él dice, esto no va a progresar. La mayoría de los judíos creyeron que esto iba a quedar en la nada. Inmediatamente que se descolgara de la cruz, esto nadie lo va a seguir. En la cruz se finaliza este movimiento. Es como que digamos, bueno, todo esto que propusieron al principio se va a finalizar. De Jesús dijeron lo mismo, se va a finalizar. Pero te acordás de Hechos 5, ¿no? De este hombre, este abuelo Gamaliel. No sé por qué me lo imagino, un hombre ahí sentado con toda su experiencia, este abuelo canoso quizás, Gamaliel. En el capítulo 5, ya con una iglesia que empezaba a funcionar. Si querés leerlo ahí en el 36. Les dice Gamaliel, que este era un doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, les dice, porque antes, en el 36, ¿no? En estos días se levantó un tal Teudas, diciendo que era alguien, a este se unió un número de 400 hombres, pero ¿sabes qué? Cuando se murió Teudas, se terminó el movimiento Teudas. Después se levantó un tal Judas el Galileo, en los días del censo. Llevó mucho pueblo, y todos lo obedecían y fueron dispersados, ¿no? Cuando él murió, todos se dispersaron. Movimiento también de Judas quedó en la nada. Movimiento de Teudas quedó en la nada. Ahora este hombre, este abuelo tan sabio les dice, le digo, ahora ustedes apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo es obra de los hombres se desvanecerá. Mas si es obra de Dios, si llega a ser obra de Dios, lo dice, si es obra de Dios, déjenlo, porque si este consejo o esta obra es de hombre, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la pueden destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Teudas 400, Judas el Galileo, un montón de gente, no dice el número. Lo siguió mucho pueblo. ¿Querés que te diga cuántos cristianos hay actual en el mundo? ¿Sabés el porcentaje más o menos de cristianos que ya entregaron su vida a Cristo, que primero los incomodó y que entregaron su vida a Cristo? Las palabras de Gamaliel fueron exactas. El 32% de la población es creyente. 8.100 millones de personas que hay a nivel mundial, 2.590 millones de personas actualmente ya creyeron en el Evangelio de Jesús. Mirá si no fue sabio lo que dijo Gamaliel. Se muere Jesús y se dispersan sus seguidores. Eso no pasó. El Evangelio siguió creciendo. Ellos dijeron, el Evangelio no va a continuar. Y funcionó. Las iglesias, como hoy, actualmente todas, siguen predicando este Jesús. Acá en Caguazú, en la iglesia que vos te imagines, zona sur, zona norte, otros países, se reúnen y siguen predicando el mismo Evangelio de Jesús. Hay salvación para todo aquel que cree. Y Jesús está proponiendo un proyecto transformador que perdure y se multiplique globalmente. Hoy somos el 32% de la población mundial. Me parece un gran porcentaje. ¿Crecerá? ¿Disminuirá? ¿Cuál es nuestra función? ¿Solamente crecer porque quiero ver que el porcentaje crezca nada más? ¿O será que ahí Mateo 28 en la Gran Comisión me está exhortando y animando a que tenemos que seguir
predicándonos unos a otros, recordar lo que hizo el Señor por nosotros y decírselo a aquellos que todavía nunca lo aceptaron. Cree, porque hay gracia para vos también. Tu familia también necesita de Jesús. Sin duda todos tenemos familiares lejos del Señor. Yo los tengo. Y con dolor en el corazón, a veces nos congregamos todos los domingos y lo predicamos de una manera, tratamos de hacer lo mejor que podemos. Pero si esta insistencia con la cual hoy te estoy hablando en este púlpito, yo la pudiese aplicar con mis familiares que no son cristianos, quizás algún efecto más podría traer, porque Dios nos está mandando no solamente a predicar desde acá, sino a nuestros familiares que se ríen, que se burlan, que los rechazan, a nuestros compañeros de la escuela. A ellos este evangelio también los tiene que incomodar. Y tenemos el gran desafío como iglesia ahora de seguir predicándolo. Así que yo quiero animarte de corazón, porque esto me anima a mí también, a que como iglesia no bajemos los brazos, a que sigamos predicando. Detrás de todo lo que hace la iglesia, detrás del café con leche, detrás de la escuela bíblica, detrás del club bíblico, detrás de la música, detrás del que preside, detrás de las canciones que preparó, detrás de alguien que con mucho cariño vino y preparó la mesa de la cena, detrás de todo lo que podamos hacer, está la obra de la cruz. Es Jesús quien nos moviliza a servirlo, a aceptarlo y a seguir predicando de este evangelio de Jesús. La virome cambió la escritura, es cierto, qué bueno, pero la cruz cambió mi historia. ¿Cambió la tuya? Pues si aún no lo hizo, en esta mañana yo te quiero invitar a que lo puedas hacer. Y a que le digas, Señor, reconozco que mi vida no tiene sentido. Gracias por llegar a tal punto de incomodarme tanto, de ponerme entre la espada y la pared. Necesito aceptarte. Y si lo hiciste, que te reanime esto a que lo puedas mañana lunes seguir diciéndolo. Decirle a tu amigo y a tu amiga ahí de la facultad, del trabajo, necesitas a Jesús. Lo necesitas. Porque si algo te pasa, tu vida no está en Él. Esta es la consecuencia. Mirá, Romanos 3. Mirá, es verdad, es una locura, sí, estoy de acuerdo con vos. Mirá, la Biblia dice que muchos decían que era una locura. Pero mirá, te llevo a ver Romanos 8, es poder de Dios. Mirá, para los que se salvan, esto es poder. Para los que no, sigue siendo una locura. Así que yo te animo a que podamos orar en esta mañana, en este mediodía tan especial, y que le podamos decir, Señor, gracias por producir esta molestia. O cerrá tus ojos y vamos a orar juntos, decirle, Señor, gracias por incomodarme. Y quiero reconocer todos mis pecados delante de tu presencia y pedirte perdón. Quiero abrazar la cruz hoy, pedirte perdón por mis pecados. Y recuerdo aquel día que lo hice hace muchos años también. Y te doy gracias porque es verdad, lo viniste a cambiar todo, a pesar de mi debilidad humana y de que mi tendencia siempre seguirá siendo hacia la comodidad, siempre, Señor. Gracias por venir a cambiarlo todo, por cambiar mi destino. Me arrepiento de mis pecados, creo en lo que Jesús hizo por mí. Te acepto como Salvador personal. También conoces a aquellos familiares, amigos, personas muy allegadas que hoy no te conocen. Señor, tengo una lista enorme de gente que no te conoce también, quiero colocarlos en tus manos. Y quizás me escuchen a mí nada más, hablando de este Jesús, hablando de mi Salvador. Señor, ayúdame a tomar la responsabilidad de sea yo quien hable a través de tu palabra y sea tu voz la que me anime a romper con esa vergüenza y predicar el Evangelio de Jesús, tal cual la Biblia me lo indica. Señor, gracias te doy por este mediodía, por dejarme compartir una vez más con mis hermanos y por todo lo bueno que sos con nosotros. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén.